Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Veo muchas caras conocidas. Posiblemente no hayan estado muchas veces aquí, si no seríamos, ya nos reconoceríamos un poco. En cualquier caso, nos gustaría, al Centro Asturiano, soy el presidente adjunto. Lo primero, el presidente se disculpa porque motivos profesionales le impiden estar aquí. Decía que nos gustaría que nos viésemos muchas más veces. El Centro Asturiano es una casa abierta, realmente abierta. Solo pedimos personas honestas y serias. Decir serio no quiere decir que no se ría. Y naturalmente, si hay muchos asturianos, estupendo, estaríamos encantados en contarles como socios, y si no son asturianos, también. El DNI solo lo pedimos para hacer la ficha, no para saber el lugar que nos importe, el lugar de nacimiento. Somos realmente abiertos y universales. Bueno, pues, como este acto, aquí se celebran muchos. El Centro Asturiano realmente está implicado en la cultura, y qué mejor cosa, si tratamos de cultura, que presentar un libro. Poner de largo a una criatura que nos regala una autora. Yo no lo he leído, pero seguro que es un libro magnífico, interesante, apasionante en la lectura, seguro, estoy seguro. La autora es una obetense que se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, después se doctoró en la Universidad de Extremadura. Vive en Estados Unidos, un poquito lejos, pero me consta que sigue teniendo mucho contacto con Asturias, que ha venido a pasar las Navidades a Asturias y que ha programado su regreso a Estados Unidos para poder estar hoy aquí, cosa que le agradecemos, que muchos seguramente tienen el libro, lo han leído, y los que no lo van a comprar lo van a leer, seguro. Y pues nada más, que como luego del libro van a hablar personas que lo conocen, pues en el libro no voy a entrar de momento porque primero hay que leerlo. Únicamente diré que el tema es unos lazos familiares inquebrantables, un gran amor, una tradición política, muchas tradiciones, un héroe olvidado y el valor de una familia que nunca le olvidó. Una emocionante novela basada en la vida de un personaje real. Bueno, no digo más de la novela, porque tampoco puedo decir mucho más. Entonces voy a ceder la palabra a quien me diga, la autora. ¿Tú vas a leer? Bien, pues entonces nos acompaña, además de la autora, de Silvia, nos acompaña Luciano Montero Viejo, a mi izquierda, y en el extremo derecho de la mesa, Carla Montero Manglar. Entonces creo que tiene la palabra Luciano. ¿No es así? Sí. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir que para un asturiano que lleva bastante más de media vida en Madrid, 3/4 por lo menos de vida en Madrid, que es un placer asistir y, no digamos, presentar un acto en este Centro Asturiano de Madrid, que es un lugar donde todos los asturianos podemos sentirnos en casa, y además doblemente en casa porque a fin de cuentas Madrid es la casa de todos, ¿no? En segundo lugar, también es un gran placer estar aquí para presentar un libro de una prima mía. En realidad no es exactamente una prima, sino la hija de una prima, o sea que es sobrina prima o prima segunda o algo así, porque ya uno se pierde. Pero a mí me conviene más decir que es prima mía porque eso me rejuvenece un poco, aunque a ella la envejezca un poco también. A muchos de los que estáis aquí no hace falta que os diga quién es Silvia Ribelles, porque la conocéis muy bien, pero también habrá personas ahí sentadas que la conozcáis menos, y en todo caso no está de más refrescar unos cuantos datos. Por cierto, estoy tuteando al auditorio, no sé si es muy correcto tutear a un auditorio, lo que pasa es que aquí hay sentadas unas cuantas personas que son
familiares, que son parientes de las personas que estamos en la mesa, y en esas condiciones me resulta difícil tratar de usted al auditorio, ¿no? Así que me vais a disculpar que os tutee, y así me cuentas, como aquí somos casi todos paisanos, pues todo queda en casa, ¿no? Bien, Silvia es asturiana, como yo, y seguramente como, no sé si como la mayoría, pero seguramente como muchas de las personas que están ahí sentadas. Es de Oviedo, por más señas, es joven, ya la veis, tiene exactamente 36 años. Es licenciada en Filología Inglesa, y en eso sale a su padre, que es profesor de inglés jubilado. Pero para llevar un poco a la contraria, en lugar de enseñar inglés, pues ella se dedica a enseñar español. Y lo hace en Los Ángeles, California, en un college, que como quizás sepáis, no hay que traducir literalmente como un colegio, sino que hay un college, es una institución educativa de nivel superior, de nivel universitario, de nivel de escuela superior. Además de vivir y trabajar en California, mi prima Silvia ha tenido el detalle de casarse. Mi prima Silvia ha tenido el detalle de casarse con un chino. Ya sabéis que mucha gente vive con la preocupación y con el convencimiento de que nos están invadiendo los chinos. Bueno, pues nuestra extensa familia de los Montero es una prueba palpable de ellos, porque ya nos ha invadido uno. Hablando más en serio, a mí que he viajado bastante porque me gusta ver gente de todos los colores, y que además estoy encantado de vivir en el barrio de Lavapiés, porque es un verdadero arcoíris de razas, pues me parece un rasgo de apertura mental por parte de Silvia el hecho de haberse casado con un asiático, aunque sea un asiático americanizado, con un chino americano. Si a esto añadimos que Pedro, el hermano de Silvia, tiene como pareja una argentina, nos encontramos ya con una familia plenamente globalizada. Una globalización, además, intercontinental y transoceánica, nada de medias tintas, nada de buscárselos ahí al lado. Sin embargo, este cosmopolitismo no ha impedido que Silvia siga siendo una asturiana de los pies a la cabeza, no solo porque viaja a Asturias cada 2 por 3, lo cual viviendo en Estados Unidos tiene su mérito. Bueno, al decir cada 2 por 3 quiero decir cada vez que tiene vacaciones. Ya sabéis que los enseñantes, sus vacaciones son la envidia del resto de los mortales, ¿no? Bueno, pues ella cada vez que tiene vacaciones tiene el detalle de Asturias, lo cual tiene su mérito y su coste, no cabe duda. También notaréis al final por su acento, que seguramente se lo vais a notar más que a mí, a pesar de vivir en Estados Unidos, y por más cosas que vamos a ver enseguida. Antes dije de Silvia que es doctora en Filología Inglesa, profesora de español. A eso hay que añadir su otra vocación, o sería mejor decir su pasión, que es la pasión de historiadora. De hecho, ella hizo el doctorado en Historia, y en esa línea ha encontrado el modo de combinar sus conocimientos del mundo anglosajón con sus raíces asturianas. Así, en efecto, su primer trabajo relevante fue el producto de su tesis doctoral, titulada La Marina Real Británica y la Guerra Civil en Asturias, que fue publicada por el Real Instituto de Estudios Asturianos. Dicha tesis doctoral es el producto de un meritorio trabajo de investigación y trata, entre otras cosas, sobre la labor humanitaria desempeñada por la Marina Real Británica al realizar la evacuación de numerosos refugiados republicanos de la Guerra Civil Española, un hecho que no era suficientemente conocido hasta entonces. Por ejemplo, este trabajo documenta la evacuación por barcos británicos en el puerto de Gijón de la impresionante cifra de más de 46.000 personas cuando las tropas franquistas iban a entrar en la ciudad. Por otro lado, en la actualidad, Silvia se encuentra investigando la historia del último embajador británico en España antes de estallar la Guerra Civil, ya que tiene el propósito de escribir su biografía, si no me equivoco. ¿Es así? Es así. Bien. Pero el tema que nos reúne hoy aquí es la novela de Silvia recientemente publicada, que se titula La vida en un puño, y que trata sobre la vida del dirigente comunista asturiano Luis Montero Álvarez. Esta novela ha sido precedida por otro libro de Silvia, titulado Luis Montero Sabugo en los abismos de la historia. Dicho libro era una biografía, producto también de una rigurosa investigación, un trabajo que ha sido calurosamente reconocido y elogiado por autores de la talla de, entre nosotros, Gerardo Iglesias, y en el ámbito internacional por Paul Preston, por ejemplo, que es uno de los hispanistas más prestigiosos. Paul Preston es autor, entre otras muchas obras, de una biografía de Franco y otra de Santiago Carrillo. Esta última, la de Santiago Carrillo, la tituló muy significativamente El zorro rojo, y en la edición inglesa además la subtituló El último estalinista, es decir, Carrillo, el último estalinista.
Después de hacer esa biografía de Luis Montero, que como digo es el producto de una rigurosa investigación, Silvia, según cuenta, sintió la necesidad de escribir sobre el mismo personaje, Luis Montero, otro libro. En este caso una ficción novelada, una novela, en la que poder aderezar con el vuelo de la imaginación toda la documentación recogida anteriormente, con el fin de poder dar carne y vida a la mencionada biografía de Luis Montero. No es nada extraño que Silvia haya sentido esa necesidad de hacer una novela, si tenemos en cuenta que se trata de la historia de una familia de origen humilde, en la cual había 13 hermanos, de los cuales uno, el mencionado Luis Montero, fue un dirigente comunista que lucharía primero en la Guerra Civil Española, luego en la Resistencia Francesa, daría con sus huesos en un campo de concentración nazi y acabaría su vida en el Maquis. Mientras que otro hermano, también tras participar en la Guerra Civil Española, en este caso en el bando franquista, se enrolaría en la División Azul para participar en el intento de invasión de Rusia por parte de Alemania, siendo en esa acción herido y condecorado. Hermano, por cierto, que aún vive, con 102 años, creo que ha cumplido recientemente, 101 102, y por cierto, su nieta Carla está aquí, en el otro extremo de la mesa. Por no hablar de otro que murió en el frente de Teruel, con 19 años, otro que se hizo misionero y partió hacia Extremo Oriente, viviendo el resto de su vida en la isla de Taiwán, primero bajo dominación japonesa, o sea que también le alcanzó la Segunda Guerra Mundial, y después bajo dominación china, y así varias historias más, entrelazadas entre sí, que componen la novela. Una familia que en el momento más álgido y más determinante del siglo XX para España y para Europa, encarnó fielmente aquello que Antonio Machado llamó las dos Españas. Lo que ocurre es que en este caso fueron dos Españas fraternas y solidarias entre sí, que pese a tener ideologías diferentes y pese a militar en frentes opuestos, siguieron sintiéndose hermanos por encima de todo y se ayudaron de manera decisiva en los momentos más críticos. Una historia así daba no ya para una novela, sino para una saga, e incluso merecería una secuela en forma de película. Yo tengo que reconocer que el salto que hizo Silvia de historiadora a novelista me sorprendió, porque no creo que sea un salto fácil, e incluso, confieso, ahora que no soy nadie, que cuando empecé a leer la novela tenía mis reservas, me pareció un salto un tanto sorprendente, ¿no? Sin embargo, enseguida comprobé que se trata de una novela apasionante, que se lee de un tirón, y con un estilo llamativamente maduro y solvente, si pensamos que se trata de una ópera prima, es una ópera prima, ¿verdad? Además, ahora que se escribe tanta novela histórica, creo que esta obra aporta un enfoque original y atrevido sobre una etapa clave de nuestra historia reciente, de España y de Asturias también. Tengo que añadir que para un lector asturiano tiene un interés adicional, en fin, que os la recomiendo encarecidamente, y no es porque la haya escrito mi prima. Los trabajos anteriores de Silvia fueron presentados en otras ocasiones por especialistas procedentes del mundo académico, pero esta vez ella ha querido que la acompañemos en este acto dos familiares de ella y del propio Luis Montero. El personaje que nos ocupa era el tío abuelo de Silvia y de Carla, ambas aquí, a mi lado, y era tío de quien ahora mismo os está hablando. Luis Montero desapareció sin dejar rastro precisamente el mismo año en que yo nací, en 1950. De los detalles de la vida de Luis Montero os hablará con más detalle, supongo, la propia Silvia, y los podréis comentar con ella si lo deseáis. Por mi parte, yo creo que lo mejor que puedo hacer, como último tramo de esta presentación, es explicaros mi propia vivencia del personaje Luis Montero. Dentro de una familia tan numerosa como la nuestra, poblada por un enjambre de tíos, tías, primos, primas y demás parientes en tercer, cuarto y quinto grado, la figura del tío Luis para mí era prácticamente desconocida. Era una figura nebulosa y mítica. Mi niñez transcurrió todavía en la posguerra, aunque no fuese ya en la posguerra inmediata, eran los años 50, pero bueno, en la posguerra y durante gran parte de la época franquista se hablaba poco de las cosas de la guerra, por lo menos en voz alta, y menos aún delante de los niños. Además, las heridas que duelen muchas veces las familias optan por tocarlas lo menos posible o por no tocarlas. Así que el tío Luis era para mí apenas un nombre remoto, apenas una incógnita, del que sabía algo pero sabía poco. Sabía que había sido comunista, que había estado en un campo de concentración nazi,
que posteriormente había desaparecido y prácticamente nada más. Más tarde, ya en mi primera juventud, coincidiendo con el final del franquismo y el comienzo de la transición, cayó en mis manos un libro de Enrique Lister, el conocido general republicano y comunista prosoviético. Era un libro que se titulaba Basta, y en él Enrique Lister se dedicaba a demoler la figura y la trayectoria de Santiago Carrillo. En ese libro había un capítulo dedicado a Luis Montero, y la lectura de ese capítulo fue para mí un aldabonazo acerca de la historia gloriosa y dolorosa a partes iguales de mi tío Luis Montero. Una historia que terminaba mal, como decía el poeta Gil de Viezma, que terminaba la historia de España. Quizás conozcáis ese poema que empieza diciendo: de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal, etc. Un poema que después puso música y cantó Paco Ibáñez. Evidentemente, Gil de Viezma escribió ese poema en pleno franquismo. Bien, me estoy desviando un poco. El caso es que en aquellos tiempos en que conocí el libro de Lister, yo era estudiante universitario y simpatizaba con la izquierda. Y la izquierda por antonomasia, en aquel momento, era el Partido Comunista, y su profeta era Santiago Carrillo. Con esa facilidad que a veces tenemos las personas para aparcar nuestras contradicciones, la vida siguió su curso y mis simpatías siguieron el suyo. Bien es cierto que, pasado el tiempo y a día de hoy, mis simpatías han adquirido una, llamámosle, complejidad que entonces no tenía. Entonces todo era más simple, todo era o blanco o negro, o si lo preferís, todo era o rojo o azul. Digamos que con el tiempo mis simpatías se han matizado mucho, y lo mismo ha ocurrido con mis antipatías, como supongo que aquí le ocurrirá a quien más, quien menos, que no mantenga un pensamiento unidimensional y sectario, que no mantenga un pensamiento de piñón fijo. A mí los años me han enseñado a no tenerlo. Bueno, y en esto llegó Silvia. Llegó Silvia con su juventud, con su inquietud y con sus ganas de revolverlo todo. Y el asunto del tío Luis, que estaba letargado, que estaba adormecido, probablemente para siempre, cobró nueva vida. Y gracias al trabajo de Silvia, se despejaron unas cuantas incógnitas, unas cuantas incertidumbres, confirmamos unas cuantas sospechas y adquirimos unas cuantas certezas que nos indignaron y que nos dolieron a partes iguales. En mi caso me di cuenta de lo que puede suponer el que te toque, como les tocó al tío Luis y a sus hermanos, vivir en una encrucijada histórica como la que vivieron España y Europa en los años 30 y 40. Una encrucijada terrible, unos tiempos trágicos, de los que yo nunca agradeceré bastante el haberme librado por haber nacido un par de décadas después. Aunque también es cierto que lo que vino después aquí en España tampoco fue ningún plato de gusto. Unos tiempos aquellos, los años 30 y 40, en los que en política toda moderación fue desbordada por dos movimientos extremos y terroríficos, como fueron el fascismo y el nazismo por un lado, y el comunismo stalinista por el otro. En ese contexto, ser un activista como lo fue Luis Montero y comprometerse a fondo con unos ideales es algo que a veces se paga muy caro. Luis Montero tuvo una trayectoria que podemos calificar de heroica. Luchó primero en la Guerra Civil Española, participó luego activamente en la resistencia francesa contra el nazismo, hasta el punto de ser condecorado por ello, fue detenido y torturado por la Gestapo, dirigió el grupo organizado de reclusos comunistas españoles en el campo de concentración nazi de Mauthausen, sobrevivió al exterminio, y todo eso para acabar con toda probabilidad ejecutado por su propio partido, acusado de traidor. Hace un momento dije que una de las plagas que padeció Europa en el siglo XX fue el estalinismo. Mi opinión personal es que el comunismo en sus orígenes fue un bello propósito de redención del género humano y que tuvo toda la fuerza y el empuje de una auténtica religión laica. Pero enseguida aparecieron dirigentes como Stalin. A Stalin se le atribuye la responsabilidad de la muerte de 40 millones de personas, entre purgas, persecuciones y deportaciones. Si no sonase barbaridad, diría que a su lado Hitler fue casi un aprendiz, poniéndole muchísimas comillas, por supuesto, a la palabra aprendiz. Además, Stalin tenía una particularidad, y es que sus presas predilectas eran su propio pueblo, y sus propios compañeros de ideología, sus propios correligionarios. Además de eso, Stalin marcaba la pauta. En ese momento era el dios,
Era el modelo a seguir por otros dirigentes de su ideología, y eso incluye también a dirigentes comunistas de Europa Occidental. Recordad el subtítulo de la biografía que mencioné antes, escrita por Paul Preston, que se llamaba Carrillo, el último estalinista. Ese movimiento moderado y conciliador, que se llamaría eurocomunismo, y que jugaría un papel ciertamente positivo e importante en la transición española y en la reconciliación nacional, no iba a llegar hasta bastantes años más tarde, hasta 20 o 30 años más tarde. Antes de eso, lo que imperaban era la mentalidad y los métodos estalinistas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero por si no bastan, voy a acabar mi intervención citando algunas palabras sencillas y contundentes del capítulo dedicado a Luis Montero en el libro de Enrique Lister titulado Basta, que mencioné anteriormente. Palabras que en lo esencial han sido corroboradas por otros autores y por toda la investigación posterior. Esas palabras son las siguientes, y con ello termino. Abro comillas. Lister dice así: Luis Montero fue un ferroviario asturiano que se portó como un héroe durante la guerra en el norte, y así se portó en la resistencia francesa, y después en el campo de exterminio de Mauthausen. Regresó Montero de la deportación con la salud quebrantada, como todos los que pasaron por aquel infierno. Pero Carrillo empezó a mandarle a Asturias con misiones para el partido y los guerrilleros. En los últimos años 40, cuando el movimiento guerrillero y el terror contra este conocían momentos álgidos, Carrillo le envió una y otra vez, precisamente a Asturias, donde era conocido por su pasado de lucha. Y un buen día Santiago Carrillo anunció a sus compinches de secretariado que Montero había capitulado ante la guerra civil. Lo mandó a buscar y unos kilómetros antes de la frontera francesa pereció. Incluso en el caso de que hubiese tenido un momento de debilidad ante la Guardia Civil, ¿quién era culpable? La respuesta es una: los que le enviaban una y otra vez a España, recién salidos del infierno nazi, mientras ellos llevaban, primero en Toulouse y luego en París, una vida de ricachones. Carrillo no podía perdonarle a Luis Montero, como no se lo perdonó a otros, que no hubiese muerto en los campos de exterminio, y le arrebató también el honor. Aquí acaban las palabras de Lister y aquí acaba mi intervención. Muchas gracias por su atención y paso la palabra, creo que a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me han presentado varias veces, soy Carla Montero, hija de José Antonio Montero, Pepe Montero, para la familia, que veo que aquí estamos muchos, aunque a muchos de vosotros es la primera vez que os veo y que tenemos la oportunidad de conocernos. A mí, al contrario que, o quizá un poco como a Chano, me pasó que el personaje de Luis Montero era prácticamente desconocido. Tened en cuenta que yo era nieta de Pepe Montero, el divisionario, el falangista, el defensor de Oviedo, y bueno, pues no se hablaba mucho de Luis Montero en casa. Así que había alguna referencia, el tío comunista, que desapareció, bueno, también era una niña y en aquel momento pues lo que es comunista o no es comunista importa bastante poco. Entonces yo tengo que agradecerle a Silvia realmente el haber conocido a mi tío abuelo, Luis Montero, el haberlo conocido en profundidad, el descubrir la grandeza de esa figura y el sorprenderme de tener a alguien así en la familia junto con sus otros hermanos. Fue curioso porque además, bueno, yo también soy escritora, entonces acababa de publicar mi segundo libro cuando Silvia publicó la biografía de Luis Montero, y alguien de mis contactos en Facebook pues lo anunció, lo promocionó, y dije, anda, Luis Montero, pues este tiene que ser mi tío abuelo, seguro. Autora, Silvia Ribelles, a mí por Silvia Ribelles no me venía nada, no había Montero por ningún lado. Y me acuerdo que mandé un mensaje presentándome y le dije, oye, qué curioso, yo soy sobrina nieta de Luis Montero, qué curioso que has escrito una biografía. Y me dice, no, es que yo también. Ah, pues fíjate, qué cosas, nos conocemos a través de nuestro tío abuelo, que prácticamente era desconocido para mí y que murió hace muchos años. Entonces, bueno, a partir de entonces iniciamos ya contacto, amistad. Nos vimos por primera vez en un café en Madrid, un verano, una tarde de muchísimo calor.
Y a mí lo que me sorprendió fue la pasión de Silvia por ese personaje, la forma en la que se había implicado en la investigación, en rescatar esa figura, en intentar averiguar algo sobre lo misterioso de su muerte y de su desaparición. Y ya fue entonces cuando ella me dijo que le rondaba la idea de no solamente escribir la biografía, sino trasladar esa vida a novela, no solo la suya, sino la de la familia, la de todos los hermanos. No podía ser más acertado. Yo como novelista, desde luego que en la biografía de Luis Montero enseguida vi que ahí había material para una buena historia. Y así ha sido. Silvia ha construido una historia maravillosa alrededor de la figura no solo de Luis, sino de toda la familia. Una historia no solamente rigurosa, porque por supuesto está basada en una investigación previa muy sólida, sino además, ante todo yo diría que es una historia muy humana. Yo también por mi profesión pues, he tenido ocasión de leer mucho, de investigar mucho sobre este periodo histórico que nos ocupa, desde los años 30 hasta los 50. Y bueno, una de las cosas que sorprende cuando hay esas dos Españas enfrentadas a las que hacía referencia a Chano, es que el enfrentamiento normalmente es irreconciliable, aunque sean enfrentamientos entre hermanos, cosa que en nuestra familia no se dio. Es una de las cosas que fundamentalmente destacaría. Gente completamente implicada en sus ideas, yo lo sé por mi abuelo, falangista absolutamente convencido, y con 102 años se morirá como falangista y franquista convencido. Y ante la situación de tener un hermano comunista convencido, ellos nunca rompieron relaciones, siempre se ayudaron en los momentos que tenían que ayudarse, siempre estuvieron juntos. Yo cuando he tenido ocasión de hablar con mi abuelo sobre Luis, él siempre lo recuerda con cariño. Para él lo suyo fue un accidente. Supongo que si Luis viviera y preguntásemos al revés, pues lo de su hermano sería un accidente. Y es lo sorprendente, lo verdaderamente sorprendente de esta historia, y que yo creo que Silvia refleja perfectamente en el libro, cómo el cariño familiar nunca se dejó vencer por la fidelidad a una ideología. Entonces es una historia tremendamente humana. Yo también reconozco que cuando empecé a leerla tenía mis reticencias, no porque dudase de la calidad de Silvia como escritora, sino porque pensaba que me iba a resultar muy difícil leer una historia tan familiar, donde se nombraba el apellido Montero cada 2 por 3, donde se nombraba a mi abuelo. Me iba a resultar muy difícil leer una historia así y conseguir abstraerme, y sin embargo lo he conseguido. He llegado a un momento en que estaba leyendo el libro y se ha convertido para mí en una historia que trasciende lo familiar, que es universal, porque al final habla de valores universales, habla de la familia, habla de la ideología, habla de los sacrificios, de un momento histórico, en definitiva, que yo creo que Silvia ha sabido recoger muy bien. Y además en el epílogo, al final, yo creo que hay una frase que yo destacaría mucho, que tú dices, es que lo que has intentado simple y llanamente es dar un homenaje, un tributo a esas personas que lo dieron todo por su ideología, y que independientemente de cómo pensaban, eran personas con grandes valores, eran al final buenas personas. Entonces yo destacaría esa frase del libro tuyo. También me había planteado hacer esta presentación casi a modo de entrevista a Silvia, ¿no? Para aligerarle un poquito, que así ella fuera hablándonos, porque al final es la que mejor conoce el libro, mucho mejor que los que nos lo hemos leído. Y bueno, para ti que has hecho las dos aproximaciones a una misma historia, la aproximación más aséptica de biografía y la aproximación un poco más, implicándote un poco más y echando la imaginación de novela, ¿has requerido una nueva investigación a la hora de abordar la novela, o ya tenías todo muy claro? Tenía todo bastante claro. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, al presidente del Centro Asturiano. Muchísimas gracias, Chano, por no desvelar mi edad. Solamente lo digo en presencia de mi abogado. Y muchas gracias, Carla, por tus amables palabras, y gracias a todos por estar aquí. Nunca me imaginé que iba a haber tanta gente, la verdad. Así es que muchas gracias. La verdad es que empecé a escribir la novela prácticamente cuando estaba ya terminada la biografía. Sin haberla terminado del todo, ya estaba pensando en la novela. Incluso cuando estaba
investigando para la biografía, había cosas que no podían o no tenían interés para la biografía, para un estudio histórico, pero yo las apunté y las anoté porque sabía que las iba a sacar en la novela, ¿no? Por ejemplo, el episodio en el que Luis tiene que irse a Burdeos caminando al ser liberado de la compañía de trabajadores en el norte, en Tours, y llega a Burdeos. Pues yo había visto un documental interesantísimo sobre el negocio del vino en Burdeos, cómo el negocio del vino había prosperado gracias a la llegada de los alemanes, que se habían hecho cargo de todo aquel caldo, ¿no?, que nadie quería comprar, pues porque la guerra planeaba sobre ellos y bueno, pues la gente no gastaba en ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, los nazis se hicieron cargo de toda aquella cosecha, ¿no? O también, pues dónde estaban viviendo los españoles, aquellos españoles que estaban trabajando en Burdeos para no ser enviados de nuevo a una compañía de trabajadores, donde habían trabajado y habían estado trabajando en aquella feria colonial, esa feria colonial que se organizaba todos los años en Burdeos. Claro, esto no interesaba para la biografía, pero para la novela tenía un interés, para mi gusto, pues muy importante. Me metí en un foro en Burdeos, encontré una persona que tenía fotos de aquella feria colonial, entonces yo la descripción que hago en el libro de la feria colonial, que me parece interesantísimo, que se celebra en Burdeos, pues está sacada de la realidad, o sea, esa investigación está documentada, ¿no? Aunque luego prácticamente no lo menciono en el libro, pero ya estaba investigando sobre ello, no lo menciono en la biografía, perdón, pero ya estaba investigando sobre ello para la novela, ¿no? Porque ya sabía que había que escribir una novela sobre este personaje. Entonces, efectivamente, aparte de todo lo que yo había investigado sobre Luis y sobre su vida, estaba haciendo esos pequeños apartados, ¿no?, para poder describir ciertas situaciones o para ayudarme para escribir esa novela. O sea, que sí, efectivamente así fue. O sea, que has hecho una investigación también del contexto, lógicamente del contexto histórico que acompaña a la vida de Luis. Yo me pregunto, he leído las dos me parecen muy interesantes, cada una en su dimensión. Me pregunto qué ha sido para ti, que bueno, al final realmente tu trayectoria es más de historiadora, ¿no?, que de novelista, pero claro, te veo tan suelta con la novela que realmente me pregunto qué es lo que ha sido para ti más desafiante, más difícil, si escribir la biografía o escribir la novela. Escribir la novela fue divertidísimo. Me lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, el diario de Pepe, de tu abuelo, el diario que escribe mientras está en la División Azul, pues claro, el tío Pepe perdió su diario. Cuando explotó su posición por los aires, perdió su diario y todas aquellas fotos que tenía, todo aquello desapareció. Yo tuve que inventarme un diario, entonces tuve mucha suerte de que cayese en mis manos pues un libro de Jesús Martínez Tessier, en el que cuenta su experiencia sobre cuando estuvo en la División Azul, y el diario auténtico de un divisionario, ¿no?, que me pasaron en PDF un amigo. Y combinando todo esto, escribí el diario de Pepe, con un mapa de Alemania ferroviario, diciendo, pues efectivamente, ha tenido que pasar por aquí, pero ¿cómo irían hasta Hamburgo? Si en realidad podían haber ido, ¿no? Pero los mapas ferroviarios pues eran así, ¿no? Y disfruté como un ratón dentro de un queso escribiendo eso, porque, bueno, pues porque me interesaba muchísimo y porque además me los podía imaginar, y después teniendo ese diario de ese divisionario en el que iba contando cosas, prácticamente los podía ver, era como espiarles por un agujero. Entonces fue muy divertido. Me gusta mucho la investigación histórica, pero escribir la novela para mí fue además como se debían de sentir las mujeres entonces cuando se quitaban el corsé, pues algo así, ¿no? Una liberación, decir, bueno, ahora ya puedo decir lo que me dé la gana, ahora ya, o sea, no lo que me dé la gana, ¿no? Pero ya puedo hacer diálogos, ¿no? Ya puedo utilizar diferentes técnicas narrativas, porque la novela es polifónica, la novela tiene diferentes tonos, no tiene por qué ser solamente un narrador que te va contando la vida desde la cuna hasta la sepultura, puedes utilizar tantas formas de narrar, pues eso, el diario del visionario, cartas que se intercambia a la familia para que sepas qué es lo que les está ocurriendo a los personajes, una conversación entre tres mujeres, ¿no? Utilizando el tiempo presente, toda la novela está en pasado y de repente un capítulo está en presente, o sea, ese cambio en los tiempos. La novela da para muchísimo y es la representación de la libertad para el escritor, desde mi punto de vista. Que
que iba con una vecina que no sería. No sé quién se lo sería Irene. Ha saludado. Y oye, pasar a tomar un vino. Oye, muy bien, muy bien. Sí.